Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es el lunes 30 de junio, bienvenidos a Primer Click. Wall Street se apresta a cerrar el segundo semestre en récord. El dólar continúa su caída y el Senado se apresta a votar la reforma de Donald Trump. Bienvenidos, comenzamos la semana con una ola de calor que está golpeando a Europa, no solo al sur, también aquí en Londres. Como quisiera estar hoy en la playa, pero si hay un lugar donde no quisiera estar definitivamente es en el Capitolio, específicamente en el Senado estadounidense, donde a esta hora los senadores se aprestan a iniciar el proceso de votación de la reforma fiscal y tributaria de Donald Trump. Este es uno de los eventos centrales en la agenda de esta semana. También es uno de los elementos que está marcando la pauta en los mercados. En realidad, yo veo tres temas en la agenda. El primero, la One Big Beautiful Bill. Odio el nombre, así que voy a tratar de evitarlo, que es esta reforma tributaria y fiscal que plantea Donald Trump. El segundo tema es la guerra arancelaria. Tenemos nuevas declaraciones de Trump durante el fin de semana respecto a cómo va a negociar con los países. Y el tercero es la idea de que la Reserva Federal está en camino a hacer su primer recorte de tasas de interés. Antes de abordar cada uno de estos tres temas, déjenme contarles qué está pasando en los mercados al inicio de la semana. Tuvimos una sesión mixta en Asia, el índice regional cae 0,19%, lo hace arrastrado sobre todo por el freno que pusieron las acciones chinas en Hong Kong. No fue una sesión buena para China, hoy se reportó el índice estatal PMI, la medición oficial, y el índice de manufacturas. Si bien arrojó una lectura dentro de lo esperado y mostró una ligera mejoría respecto al mes anterior, se mantuvo por tercer mes consecutivo en territorio de contracción, esto es, bajo 50. Hubo también una ligera mejoría en el índice no manufacturero, es decir, del área de servicios, pero en el mercado pesó mucho más esta tercera contracción en manufacturas que se atribuye al impacto de la guerra arancelaria de Donald Trump. En Europa, los índices pierden el impulso que tuvieron durante la apertura. Vemos que los índices ya varios están en territorio negativo. El Stoxx 600 cambia la dirección y cae a esta hora 0,23%. Todo lo contrario pasa en los futuros de Wall Street. Tenemos a los tres principales índices alineados para abrir con nuevas alzas. El Dow Jones sube 0,45% y el Nasdaq avanza 0,58%, el S&P 500 sube 0,38%. En el caso del Nasdaq y el S&P 500, esto significaría que marcarían nuevamente niveles récord en la apertura, extienden esta recuperación del rally y la verdad es que llama la atención el giro dramático que han tenido los índices estadounidenses desde ese día de la liberación, ese golpe tarifario, ahora que vuelven a niveles récord. Se cree que va a haber una extensión de este rally, todo apunta a que las alzas se mantendrían, sobre todo porque hay este impulso, este momentum generado nuevamente por las inversiones en inteligencia artificial y también esta idea de que se vienen recortes de tasas de interés en Estados Unidos. A propósito de este punto, vemos mayor debilidad en el dólar. La divisa estadounidense continúa con sus caídas. El índice global cae esta mañana 0,19% y ya acumula una caída de más de 10% en lo que va del año. Ya les mencionaba que hay tres grandes temas en la agenda del mercado. Comencemos por el primero y el más inmediato, que es la votación de la reforma tributaria y fiscal que impulsa la Casa Blanca. Durante el fin de semana escuchamos apasionadas discusiones en el Senado. Dentro de unas horas comenzará ya la votación del proyecto. Es un largo proceso, se espera una jornada de más de 24 horas. La votación final podría darse esta noche o mañana. Y el panorama es más ajustado de lo que le gustaría ver a la Casa Blanca. Hay señales de que está creciendo la división entre las filas republicanas. Hay muchas críticas, por ejemplo, al recorte en el servicio de salud Medicaid.
También hay cuestionamientos a recortes a ciertas industrias. Por ejemplo, Elon Musk durante el fin de semana dijo que esta reforma era un retroceso porque quitaba financiamiento a las industrias del futuro, es decir, las energías renovables, para entregárselo a las industrias del pasado. Musk es una de las personas afectadas directamente de aprobarse esta reforma y lo vemos en la caída de las acciones de Tesla, que ya pierden casi 1% antes de la apertura. ¿Por qué esta reforma incluye la eliminación del subsidio a la compra de autos eléctricos y también la eliminación de subsidios y beneficios tributarios a proyectos de energía solar y eólica? Y esto último estaría ya golpeando las acciones de empresas del sector. Hay muchas críticas a esta decisión de querer recortar los subsidios en energías renovables, planteando que lo único que se va a lograr es dar más cuota de mercado y aumentar la competitividad de las empresas chinas en esa industria. Pero la crítica mayor es al aumento del déficit fiscal. Según un último cálculo de la Oficina de Presupuestos del Congreso, esta reforma de aprobarse tal como está aumentaría el déficit fiscal en 3,3 billones de dólares. Sobre todo al recortar los ingresos fiscales, esta reforma, el eje central de esta reforma son los recortes de impuestos que cubrirían unos 4,5 billones de dólares. La Casa Blanca contesta a las críticas, dice que no tienen base. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, insiste que el crecimiento que se va a generar en la economía por los recortes de impuestos y por los otros cambios en las industrias va a compensar, va a ser suficiente para cubrir esos menores ingresos fiscales. La mayoría de economistas dudan de este argumento, creen que el impacto en el crecimiento no va a ser tan alto, sobre todo porque los recortes de impuestos en su mayoría van a ser una extensión de los que se implementaron en 2017 y que deberían vencer en diciembre. De hecho, esta es la gran amenaza que hace Trump a los republicanos. Les advierte que de no aprobar esta reforma, los impuestos a las personas, empresas volverían a los niveles previos a 2017, causando un severo daño económico y por ende también en sus perspectivas electorales. Hay que ver si la amenaza de Trump funciona. El mercado parece convencido de que la reforma se va a aprobar. Una vez que el Senado realice su votación y de aprobarla, el texto volverá a la Cámara de Representantes, que tienen que dar su visto bueno a los cambios que ha introducido el Senado. Es una votación que tampoco será fácil. Ya el texto inicial había sido aprobado apenas por un voto de diferencia. Se cree que no todos están de acuerdo con los cambios que están introduciendo en el Senado, de ahí que se prevé también jornadas de arduas negociaciones. Con todo, la Casa Blanca espera firmar esta ley el 4 de julio. Sería el acto central en las celebraciones del Día de la Independencia, porque Trump y su equipo económico han dicho que esta reforma va a crear ese boom de crecimiento que han prometido de la nueva era dorada para Estados Unidos. El otro eje de ese plan son los aranceles, son las medidas proteccionistas y es el segundo tema que está presente en la agenda del mercado. Estamos a 8 días de que venza esa tregua arancelaria que planteó Donald Trump durante el fin de semana. En una entrevista ayer con Fox News, el presidente estadounidense dijo que no planea extender la tregua a partir del 9 de julio y que no sería necesario porque lo que hará será enviar cartas a los gobiernos de prácticamente todos los países alrededor del mundo informándoles cuál va a ser el arancel que van a pagar. Lo dijo tal cual, dijo, les vamos a enviar una carta, dirán, felicitaciones, ustedes tienen el derecho ahora de negociar con Estados Unidos, pero estas son las tarifas para sus productos. Según Trump, no es necesario reunirse con todos y negociar porque Estados Unidos tiene los números. Vemos, sin embargo, que esta declaración no causa mayor impacto en el mercado. Quizás en realidad lo que los inversionistas quieren es que se acabe esta incertidumbre sobre cuál va a ser el nivel final de los aranceles y que veamos ya una conclusión a este tema, y quizás por eso se da como bienvenida la idea de que no se va a extender la tregua y que no se van a extender las negociaciones. Sin embargo, vemos que sí hay procesos que van a continuar. Uno de ellos, bueno, es China, que siguen en esta tregua y siguen negociando.
El otro es Canadá, que anunció hoy la suspensión de su impuesto a las plataformas digitales, es decir, firmas como Meta, como Google, y que había sido un tema central de demanda de parte de Estados Unidos. Y por lo tanto, la Casa Blanca celebra como un triunfo, como una demostración de que Washington tiene el poder económico y tiene las cartas con más poder para negociar. Canadá no comenta estas declaraciones y simplemente apunta a que quieren avanzar en una negociación de un acuerdo comercial. El mercado estará atento a que haya avances, sobre todo con los principales socios de Estados Unidos. Estamos hablando de la Unión Europea, de Japón, de India, y la tensión irá creciendo a medida que nos acerquemos a esa fecha límite del 8 de julio. Otro tema presente, el tercero en la agenda, como les mencionaba, es la Reserva Federal. El miércoles vamos a escuchar a Jerome Powell, presidente de la Fed, quien participará del foro organizado por el Banco Central Europeo en Sintra, Portugal. El foro comienza hoy con una intervención de Christine Lagarde. Tengan por seguro que la inflación, los aranceles, las políticas de la Casa Blanca van a ser un tema de discusión. El mercado querrá escuchar nuevamente a Powell para buscar señales de cuán seguro es un inicio de recortes de tasas en septiembre. Se ha creado la idea de que Powell está preparando el terreno para comenzar con los recortes ese mes, sobre todo después de que las últimas cifras económicas mostraran que ya hay una desaceleración de la economía de Estados Unidos, mientras la inflación se mantiene algo contenida. Así se leyó el reporte que se publicó el viernes pasado. Fueron los datos de ingresos y gasto personal de los consumidores. El gasto especialmente cayó mucho más de lo esperado en mayo, no se esperaba una contracción, y en el caso del índice de precios ligado al consumo mostró un alza dentro de lo esperado. La tasa a 12 meses llegó a 2,3%, en el caso de la tasa subyacente sin alimentos ni energía estuvo alrededor de 2,7%, ligeramente por encima del mes anterior, pero dentro de lo que se había previsto. Son alzas acotadas que el mercado está interpretando como que la inflación está controlada, sobre todo porque estamos viendo señales de desaceleración de la demanda. En esa misma línea, el reporte laboral de Estados Unidos, que llegará el jueves, previo al feriado del Día de la Independencia, será uno de los eventos más importantes de la semana. Se está apostando a que va a registrarse una desaceleración del mercado laboral que cree este escenario ideal para que la Fed inicie con los recortes de tasas una vez regresen de las vacaciones de verano. Pero ¿qué tenemos en la agenda para hoy? Además del inicio de ese foro de los banqueros centrales, tenemos también cifras de inflación en Alemania. En Brasil tendremos cifras de deuda pública y balance fiscal, muy importante en medio de la discusión, en medio de esta rebeldía del Congreso respecto al gobierno de Lula da Silva. Se derogaron varios decretos que elevaban impuestos, en el caso de las transacciones financieras, obligando al gobierno a buscar nuevas áreas de recortes de gastos para evitar un deterioro fiscal mayor. En Chile, el INE publica la tasa de desempleo y los índices de producción industrial, cobre, manufacturas y ventas de retail. Ya que hablamos de Chile, hablemos de la portada de Diario Financiero y el gran evento político que da arranque a la semana. Tenemos el resultado de las elecciones oficialistas. Ganó la candidata comunista, Janet Jara, quien sería la carta del oficialismo para las presidenciales de noviembre. Si no lo han hecho todavía, los invito a que escuchen nuestro podcast especial del viernes pasado. Conversamos con Arturo Frey, gerente general de Renta 4, sobre las expectativas del mercado en torno a las primarias y también nos dio su pronóstico electoral, así que no se lo pierdan si todavía no lo han escuchado. Diario Financiero abre su edición de hoy con una amplia cobertura de las primarias, cuáles son las claves que dejaron estas elecciones, y presenta cuáles son los ejes del plan económico de la hoy carta presidencial oficialista. Eso es todo por ahora. Sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios y calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Nos ayudará a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.